1955. Bueno, un estudio que lo dio a conocer el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, sobre las transferencias a las provincias de recursos tributarios de origen nacional y transferencias de coparticipación, han mostrado cómo ha sido hasta noviembre de 2024, por un lado la recaudación y por otro lado la distribución, tanto de impuestos coparticipables como de aquellos que no son coparticipables y que por lo tanto se distribuyen de manera discrecional. En el informe se da cuenta de una realidad que es 2024 tuvo una caída en la recaudación solo comparable, no en términos porcentuales, sino la cuestión de la caída en la recaudación es comparable a lo que sucedió en la pandemia. Después de la pandemia todos los años mejoraron en recaudación, salvo, hablamos en términos reales, esto es con ajustes de inflación, salvo este año que se recaudó menos, pero que curiosamente tiene una distribución bastante particular porque cuando miramos cómo se distribuyó, allí Misiones ocupa un lugar preponderante. En los impuestos que no son coparticipables, Misiones se vio beneficiada en comparación a otras provincias. Bueno, esto tiene que ver, Diego, muchas veces con el tema de las transferencias que son discrecionales de parte de la nación, que en principio no responden a ningún criterio financiero, sino político, ¿no? Cómo se maneja históricamente la nación respecto de su relación con las provincias. Bueno, después vamos a mirar en detalle también cuáles fueron los impuestos coparticipables que cayeron y cuáles son los que permitieron mantener ahí un equilibrio y en algunos casos inclusive mejorar lo que fue la recaudación este año. Pero vamos a hablar sobre esto con uno de los integrantes de este centro que ha elaborado el informe, que es economista, es politólogo, integra el Centro de Economía Política Argentina y es el licenciado Juan Manuel Gispert. Juan Manuel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo ha sido 2024 en materia de recaudación para el Estado Nacional? Bueno, nosotros, en paralelo a este informe que acabamos de publicar, que lo que muestra este informe es las transferencias a las provincias, o sea, cuánto de lo recaudado va a parar a las provincias, tenemos un informe que es la evolución fiscal nacional y tanto un análisis partida por partida de gastos y partida por partida de recaudación. Y bueno, la recaudación en este año ha tenido una caída muy importante, pero en términos de equilibrio fiscal, o sea, vos tenés una caída muy importante de la recaudación, porque cayó la recaudación por impuesto de valor agregado, el IVA, cayó la recaudación de impuestos a ganancias comparado al año anterior, entre otras cosas porque, acuérdense que el año pasado, en octubre aproximadamente, Massa quita el impuesto a las ganancias a los trabajadores en el medio de la campaña. La llamada cuarta categoría. La cuarta categoría, exactamente. Y bueno, después logra tener cierta compensación de la caída de la recaudación por los impuestos más importantes, impuesto al cheque, impuesto al IVA, que son los impuestos vinculados a la actividad económica, que caen fuertemente por el ajuste recesivo que se hizo, pero se compensaron durante bastante parte del año con retención en las exportaciones y con impuesto país, que no es casual que el gobierno apenas asume, sube el impuesto país del 7% al 17%. Con eso, digamos, ellos devalúan, que era un gran incentivo a la exportación con esa medida de devaluación que hacen al principio de año, y suben el impuesto país. Y ese combo les permite a ellos compensar en gran medida la caída, pero esos impuestos no tienen la coparticipación automática que tienen el impuesto como es el IVA y ganancias. Entonces el gobierno usó, o sea, cae la recaudación en general y el gobierno ajusta para que el equilibrio fiscal se mantenga, el famoso superávit fiscal. Ajusta de una forma bastante poco sostenible, pues ajusta así, no pagando, digamos, no es que hay un ajuste estructural de la economía real. Claro, priorizan el superávit primario. Sí, priorizan el superávit primario, lo alcanzan, y aparte este ajuste que termina impactando en los impuestos, esto que llamamos ganancias y IVA, que son comparticipables, hacen que las provincias reciban menos recursos de forma automática, es decir, vía coparticipación. Y el gobierno, al crecer los impuestos como impuesto país, que aumentan del 7 al 17 el impuesto a las exportaciones, derecho a las exportaciones, el gobierno se queda con mayor margen de maniobra de recursos para transferir a las provincias. Y utiliza ese fenómeno fiscal como una forma de saltear su principal obstáculo, que es un obstáculo de gobernabilidad política.
de debilidad del Congreso de la Nación. Fíjense ahora que está en el marco de la discusión del presupuesto 2025, hay una desesperación de parte de los gobernadores de que se apruebe el presupuesto. Porque el gobierno de Milei tuvo a los gobernadores apretados, o sea, con una política extorsiva bastante autoritaria a lo largo de todo el año, con los gobernadores de las provincias. Entonces usó la caja, digamos, esa caja fiscal para hacerlo. ¿Qué pasa? Y durante todo el 2024 fue muy marcado el ajuste, y lo que sí se observó fue que de agosto en adelante, de alguna manera se empieza a normalizar, empieza a mejorar. Si usted agarra un informe de agosto para atrás, daba menos 20% promedio a todas las provincias. Vos pensás que el promedio es que el 50% de los recursos de las provincias dependen de la nación, ya sea vía coparticipación o transferencia de esto que decían recién, de partidas extraordinarias, por así decir, aportes no reintegrables que hace la nación, transferencias del tesoro, etcétera. Bueno, la caída interanual durante los primeros 8 meses del 2024 fue de menos 20% en las provincias. O sea, le fue mostrando hasta agosto que tenía margen para retener fondos porque eran usos discrecionales de esa caja. Totalmente. Y bueno, fíjate vos, en el camino fue pasando dos cosas. De alguna manera se fue estabilizando la crisis económica, o sea, dejamos de caer, hay una caída pero se mantuvo más o menos estable esa caída, y al mismo tiempo el gobierno fue sacando las leyes que necesitaba. Y las leyes las fue negociando así, esto que decían recién. Cuando uno mira las provincias que recibieron más transferencias nacionales discrecionales, y uno sospecha, te encontrás a Tucumán, te encontrás a Misiones, te encontrás a Chaco, provincias que acompañaron, ya sea algunos vetos a la ley de presupuesto de jubilados, de la movilidad, de la movilidad de jubilados, del presupuesto universitario, o la ley bases. Claro, o que no dieron quórum para tratar temas sensibles para el gobierno, o sea, terminó intercambiando recursos por acompañamiento en el Congreso, que era el lugar más débil del gobierno nacional. Totalmente, fíjate, es lo que te digo, el gobierno usó el ajuste fiscal y ese cambio cualitativo en la composición de los recursos, de recursos coparticipables que caían en su recaudación, que deriva de ganancias, y se equilibraba, había impuestos no coparticipables como el impuesto país y derecho a las exportaciones, retención de las exportaciones, y usó ese fenómeno fiscal que cambió cualitativamente la composición de la recaudación para extorsionar a los gobernadores y lograr con ese apriete fiscal los votos que le faltaban en el Congreso de la Nación. Juan, ¿nos cabe esperar que el año que viene siga pasando lo mismo? Mira, en principio también hay que ver que la recaudación se ha recompuesto bastante, volvió el impuesto a las ganancias, o sea, se vuelve a incorporar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, por lo tanto ya ese recurso es coparticipable. Si usted fijas, en noviembre de 2024 es unos primeros meses que da positivo en términos interanuales, siendo que la recaudación por IVA sigue siendo negativa. Y la razón es que ahora se recaudó ganancias a los trabajadores y el año pasado a esta altura ya no se recaudó más. Claro, por eso Entonces, el interanual de noviembre versus noviembre muestra una mejora real en noviembre de 2024. Exactamente. A pesar de la caída del IVA, la mejora real se da porque compara contra un mes del año pasado que ya no cobraba impuestos a las ganancias de los trabajadores. Entonces, digo, para ser honesto intelectualmente, al ser un impuesto coparticipable, el que está explicando en gran medida la recomposición de la transferencia a las provincias, le da estabilidad a eso, a las provincias, le da cierta certeza. Pero el gobierno hoy aprovecha la interna que tiene con el PRO, etcétera, para decir que no va a votar el presupuesto, y el mensaje que le está dando a los gobernadores es: voy a seguir usando la caja fiscal para disciplinar a ustedes. Aparte, pensar que gran parte del ajuste fiscal, por ejemplo, es la obra pública. Lo estoy hablando desde Mendoza. Para determinar, Mendoza tiene 2 puentes rotos de una de sus principales rutas productivas. Bueno, está paralizada la obra de los dos puentes. O sea, si vos querés conectar la ciudad de Mendoza o las rutas principales para ir a Chile o para ir a Buenos Aires, que son los puertos, de la zona vitivinícola por excelencia de Mendoza, hoy están los puentes rotos. Claro, acá en el escenario en la provincia de Misiones no es mejor. De hecho, en junio hubo una visita del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que en ese momento todavía era ministro del Interior, y hubo un compromiso sobre 30 obras, de las cuales 2 recibieron financiamiento real este año, y las otras 28 comprometidas quedaron ahí pendientes de los desembolsos, pero no sucedió hasta ahora. Totalmente, bueno, el gobierno, tal vez ya no tiene
con el impuesto de ganancias y si el IVA se recompone un poco más, que la actividad económica está mostrando cierta mejora recaudacionaria, o sea, no una caída interanual, pero en el intermensual ha ido mejorando la recaudación por IVA. Lo que podemos esperar es que las transferencias nacionales para las provincias, ya sea vía coparticipación o transferencias, vía coparticipación mejoren, pero las que son de transferencia directa, y después hay que no son transferencias directas a las provincias, sino son obra pública en las provincias, que son muy importantes, son indispensables, estas que estamos hablando nosotros, pero no las está usando para negociar. En Mendoza han destrabado un par de obras, votándole al gobierno las leyes que necesitaba. Hay una discusión, un comentario que al pasar pero pinta un poco la escena de las elecciones del año que viene. El terror que tienen muchos gobernadores es que a Milei le va a dar muy bien en la legislativa el año que viene y no las necesite más. Porque mal que mal, el gobierno le ajustó las transferencias y después negociaban las leyes, reactivarle una obra, mejorarle cierta partida, etcétera. Ahora, Milei con legisladores propios, sin necesidad de negociar con los gobernadores, es capaz de hacer un ajuste para siempre. Ese puente que te cuento yo, no arreglarlo nunca más. Claro. Y nos gustaría mirar en detalle, si es posible, para entender cómo está jugando también el rol de Misiones, que en nuestro caso, para tratar de comprenderlo, cómo ha sido el promedio nacional de distribución de recursos no coparticipables para pensar el parámetro de referencia del promedio de provincias versus el resultado que muestra que Misiones tuvo una posición prioritaria o privilegiada en esa distribución. Sí, en primer lugar, Misiones está dentro del promedio de que casi el 60% de sus recursos dependen de la nación, un 47% responden a recursos coparticipables, un 16,6% son recursos de origen nacional, que ahí entra un montón de variables, pero ahí entran las transferencias discrecionales, digamos, los recursos de origen, o sea, el 16% del ingreso de Misiones dependió de esas transferencias, entre otras discrecionales. Y ahí dentro de ese 16% que hablamos, Misiones recibe un 6,5% de crecimiento interanual de los recursos de origen nacional contra un promedio de 4% que da el resto. O sea, tiene un 50% más de transferencias que el promedio. Las otras provincias que te decía yo también recién beneficiadas son Corrientes, en Tucumán, Santa Fe. Son provincias que han tenido, en varios casos, legisladores que han acompañado a las políticas nacionales. Juan, vos decías que es probable, de acuerdo a la lectura que uno pudiera hacer, que a Milei en las elecciones del año que viene le vaya muy bien. Entonces, ¿podríamos hacer la siguiente lectura? ¿Las provincias tienen que tratar de negociar en la mejor medida posible hasta el 10 de diciembre del año entrante? Y es una mirada muy pobre, creo yo, esa. Porque sí, esa es la mirada de un gobernador derrotado. Es decir, Milei va a lograr lo que quiere, va a lograr ajustar y ajustar fuertemente las economías provinciales, pero tengo que lograr sacar el máximo provecho posible hasta que cambien los legisladores, que cambie la composición del poder legislativo. La otra alternativa es que los partidos provinciales y los oficialismos provinciales luchen para conservar su autonomía y su identidad política, que no permiten un avasallamiento. Yo no digo que, yo tengo mi pensamiento político, mi idea sobre este gobierno, pero independientemente de que un gobernador sea afín a las políticas nacionales, por ejemplo, en Mendoza pasa que el gobierno provincial dice concretamente que acompaña las decisiones importantes de este gobierno, pero le pega con un palo todos los días a Mendoza, en términos reales, este gobierno nacional. Entonces el gobernador tiene que encontrar el espacio político y de representación donde defienda el interés. Hay una encuesta muy buena, salió de una consultora, es mendocina la consultora, pero trabaja a nivel nacional, donde la gente defendía a Milei, pero le pedía a los gobernadores que se peleen con Milei. O sea, valora un gobernador que está dispuesto a pelearse con Milei para conseguir cosas. Y yo creo que la clave política de los gobernadores y los partidos provinciales está en conservar esa autonomía y no permitir que el avasallamiento mileísta de la Libertad Avanza político se imponga en las provincias y determine la política nacional y las políticas provinciales.
Claro, queda clarísimo. Juan Manuel, te agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza de compartir estos datos y el análisis. Muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Juan Manuel Gispert es politólogo, integra el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que presentó el informe sobre cómo ha sido el proceso anual de transferencias a las provincias de recursos tributarios, tanto los coparticipables como los no coparticipables, en donde se ve el uso discrecional de esa caja, en donde Misiones termina siendo una de las provincias con mayor recuperación en términos reales, sobre todo de esos recursos no coparticipables que se distribuyeron en todos los distritos del país. Radio App suena bien. Suena bien. Dial 955.